Indecopi conversa. Indecopi Talks. Indecopi Rimarizunki. Indecopi Aruquipaskiwa. Hola, soy Esteban Santamaría y como este año el Día Mundial de la Propiedad Intelectual celebra las MIPYME, te voy a contar cómo la propiedad intelectual ayuda a la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero es importantísimo comenzar con el principio y me refiero a entender qué es la propiedad intelectual. Para ello, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la define como aquella que se relaciona con las creaciones de la mente, a obras artísticas y literarias, a marcas o a patentes de invención, entre muchas otras figuras que vamos a conversar y de las que te voy a ir contando con historias cómo funcionan y cómo reactivan la economía en las micro, pequeñas y medianas empresas de Perú. Se puede asegurar que básicamente cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede ser creadora y titular o dueña de alguna de las figuras de propiedad intelectual. Imagínate una pizzería pequeñita que identifica una nueva manera de preparar una pizza que es mucho más sabrosa. Bueno, y resulta que esta nueva pizza termina siendo muy bien aceptada por el público consumidor, lo cual tiene una repercusión obviamente en sus ventas, porque cada vez más gente quiere esa pizza que es tan sabrosa. Ese proceso para la creación de esta nueva pizza pudiese llegar a ser protegido a través de alguna de las figuras de propiedad intelectual. ¿Por qué pensar a las MIPYME? Bueno, por la relevancia que tienen en la economía peruana. Imagina que de acuerdo al Ministerio de la Producción, las MIPYME son responsables del 99.5% del total de las empresas formales en el país. No solo eso, además son responsables de generar el 60% de la población económicamente activa en Perú. Muchísimas de esas micro, pequeñas y medianas empresas, además, son titulares o dueñas y creadoras, obviamente, de diversas figuras de propiedad intelectual. ¿Y cuál es la relación de la propiedad intelectual con las MIPYME? Bueno, resulta que los productos y los servicios que estas MIPYME utilizan o crean son protegidos usualmente a través de alguna de las figuras de propiedad intelectual. Te pongo un ejemplo. A mí me encanta comer el lomo saltado. Imagina que voy a comer a un restaurante que se llama El Chalán, que venden uno de los mejores lomos saltados del país. Ese restaurante, aunque sea un restaurante muy pequeño, ha obtenido una fama importante y entonces con su marca protegida puede impedir que otras personas u otras empresas traten de utilizar su marca sin su autorización y de esa manera evitar que otros se aprovechen de la fama que El Chalán ha venido obteniendo a través de todos estos años. Imaginemos otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar uno muy popular en el caso de Perú, el turismo cultural. Bueno, vamos a inventarnos en este momento la marca El Tesoro, que se encarga de organizar viajes turísticos a Machu Picchu. Bueno, esa empresa, por muy pequeña que sea, seguramente habrá registrado su marca ante el Indecopi para protegerla y evitar que otros que hacen actividades muy similares traten de utilizar la fama que esta marca va obteniendo a través de los años. ¿Y cómo ayuda entonces la propiedad intelectual a la reactivación económica de las MIPYME? Bueno, existen muchísimas más formas en las que la propiedad intelectual puede lograrlo, pero te lo voy a explicar con un ejemplo. Retomemos otra vez el caso hipotético del restaurante El Chalán, tan famoso y popular internacionalmente, aunque es un lugar muy chiquito, en lomo saltado. Bueno, resulta que este restaurante, por esta situación de la crisis, necesita inversionistas o necesita capital. Y entonces utiliza su marca como una de las maneras en las que va a buscar. Por un lado, pudiese encontrar financiamiento, pudiese encontrar un préstamo o inclusive pudiese encontrar un nuevo socio inversionista que quisiese meter capital al Chalán. Bueno, seguramente en cualquiera de estos escenarios, las personas o las empresas que les esté interesando involucrarse le van a pedir un elemento fundamental: verificar si tiene su marca registrada y correctamente registrada ante el Indecopi. ¿Por qué? Porque restaurantes que venden lomo saltado en Perú hay muchísimos, inclusive en otros países, pero uno que tenga la popularidad como la tiene la pyme El Chalán no existe. Entonces ahí es donde podemos identificar
que el valor de la marca es muchísimo más importante de lo que posiblemente los dueños de este pequeñito restaurante en Chalán se imaginaban. Seguramente muchas de las MIPYME que nos están viendo son dueñas de dos activos. Por un lado los tangibles, carros, sillas, mesas, inclusive local en el que están ofreciendo sus productos o servicios, y por otro lado los intangibles, marcas, derechos de autor, patentes de invención, entre otros. Lo que muy pocos saben es que pueden utilizar estos intangibles para poder obtener cierto capital. Por ejemplo, imagínate que tú estás en Lima y hay una persona en Cusco que quiere utilizar tu marca. Bueno, esta persona que ya tiene tu autorización muy seguramente te estaría pagando quincenal, mensualmente o como tú lo decidas, una cantidad de dinero, una regalía, digamos como una especie de renta. Bueno, de esta manera tú puedes obtener cierta capitalización para tu negocio. Es en las crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo. Retomemos esta frase que se le adjudica a Albert Einstein para volver al ejemplo de la pizzería. Pizzerías hay muchas, pero en tiempos de crisis normalmente la gente va a elegir aquella que es la más barata. Esto nos lleva a pensar en una fórmula que suena muy sencilla pero es bastante compleja de llevar a cabo. Bajar los precios, mantener o elevar el sabor, nos lleva a mejorar nuestras ganancias. Obviamente, insisto, esto es bastante complejo, pero se puede lograr. Una manera de hacerlo es analizando todo el proceso de la elaboración de la pizza. En todo este análisis es muy posible que tú logres mejorarlo. De alguna manera, no nos metamos en detalles, pero lo logras. Y tienes ese resultado. Este resultado y este proceso muy posiblemente puede llegar a ser protegido a través de una patente de invención o a través de alguna otra opción que te ofrece el sistema de propiedad intelectual. ¿No me crees? De hecho, en España hace algunos años otorgaron una patente de invención justamente para el proceso de la elaboración de la tortilla. Ahora imaginemos que en este proceso se une un amigo ingeniero, y este amigo ingeniero identifica un problema sencillo pero bastante relevante. Resulta que estamos desperdiciando demasiados insumos en el proceso de la elaboración de la pizza. Y él dice, bueno, ¿cómo lo podemos resolver? Y una manera de hacerlo es crear un aparato mediante el cual, dependiendo de la pizza y del tamaño que tú quieras, el aparato te va a dar la porción exacta necesaria para poder prepararla. De esta manera tú reduces o eliminas el desperdicio de los insumos. Bueno, algo como esto, este aparato, puede también llegar a ser protegido a través de una patente de invención. Así como en el ejemplo anterior, también aquí hay casos, por ejemplo, hace algunos años también se otorgó una patente en la que se diseñó una máquina que es algo similar a esto, pero para las albóndigas. En toda esta historia, la propiedad intelectual jugó un papel clave, especialmente las patentes de invención. Pero esto no queda ahí. Estas soluciones también pueden solucionar los problemas que seguramente están enfrentando muchísimas de las pizzerías u otras empresas similares en Perú. De esta manera, los dueños de la pizzería y ahora también de los inventos pudiesen licenciar las máquinas y los procesos a otras personas o a otras MIPYME. Esto ayudaría a mejorar no solamente las condiciones obviamente de los inventores, de los creadores, sino también del resto de MIPYMEs que decidan en utilizar algo por el estilo. Esto es un ejemplo muy sencillo de la manera en que puedes utilizar la propiedad intelectual no solamente de una, sino de diferentes maneras. Uno de los sectores más golpeados por la crisis derivada de la pandemia es el turismo cultural, que es tan importante para la economía peruana. Sin embargo, esta situación, como bien lo dice Einstein, viene con nuevas oportunidades y en especial una oportunidad de colaboración. Me refiero en concreto a las marcas colectivas, que como veremos pueden ser una herramienta también para la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Recuerdo que cuando fui a Perú, hice un viaje en camión desde Cusco hasta el lago Titicaca. En el camino hicimos varias paradas en las que pudimos convivir con varios de los productores locales, quienes comúnmente me contaban de las dificultades que enfrentaban para poder vender sus productos típicos. En ese momento me pregunté, ¿y por qué no crean una marca colectiva? Tienen que unirse, seguir ciertos pasos, pero es algo posible. Y de esta manera pueden aprovechar las ventajas que da la marca colectiva. Por ejemplo, reducir costos de producción, eliminar intermediarios. De hecho, recientemente el Indecopi publicó una historieta donde explica cuáles son los beneficios y las ventajas de utilizar las marcas colectivas.
Las marcas colectivas no son un tema nuevo para Perú. De hecho, hay un caso muy interesante que le ha dado la vuelta al mundo, el queso de Cajamarca. En 1998, un grupo de productores se unió, tratando de enfrentar diversos retos. Por ejemplo, mejorar la calidad del producto, combatir la producción ilegal o de aquellos que se hacían pasar por productores originarios de la zona, así como diseñar estrategias para elevar las medidas de sanidad y la calidad del producto. Bueno, pues resulta que de esta unión, 39 pequeñas y medianas empresas fueron las encargadas de crear la Asociación de Productores de Derivados Lácteos, quienes después se dieron la tarea de crear y obtener la marca Poronguitos en el año 2000. Pero ahí no acaba todo. Además aparecieron otras dos figuras fundamentales en todo este proceso. Me refiero al conocimiento tradicional y a las indicaciones geográficas, las cuales también han sido claves en la creación y el posicionamiento de estos productos y de esta marca a nivel nacional y a nivel internacional. En conclusión, me parece que con esto te puedes dar cuenta que la propiedad intelectual es una herramienta fundamental para la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas en Perú y en el mundo. En resumen, podemos decir que la propiedad intelectual es una herramienta que se puede utilizar de diferentes maneras. Puedes obtener un préstamo, puedes obtener un financiamiento, puedes obtener o encontrar nuevos inversionistas o socios que quieran invertir en tu emprendimiento o en tu micro, pequeña y mediana empresa. Podemos citar otros muchos ejemplos. Lo importante es que te lleves este mensaje. La propiedad intelectual es un elemento fundamental para la reactivación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas en Perú. Con esto me despido. Agradezco muchísimo tu atención y de verdad espero que con esto te haya convencido de proteger todas tus creaciones ante la Indecopy, pero lo más importante, que sigas creando, que sigas innovando, que sigas imaginando, que sigas llevando a la realidad todas tus creaciones y todas tus innovaciones. Muchísimas gracias y feliz Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Un gusto. Indecopy. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.